¿Qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación, donde estamos hablando con magistradas sobre temas relacionados con la justicia y la protección de los derechos humanos. En esta ocasión tenemos el tema de género y adolescencia y para ello nos acompaña la magistrada Julia María del Carmen García González. Ella es integrante del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Magistrada, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Pues agradecerles este espacio, esta posibilidad de seguir abordando estos temas que tanto nos interesan como sociedad. A sus órdenes. Si nos comenta, por favor, en temas del derecho, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la adolescencia, a los adolescentes? Bien, hablar de adolescencia es un concepto que requiere, como tantos otros en el ámbito jurídico, aproximarnos a otras disciplinas y entonces a mí me gusta traer a colación lo que ha dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos propone que las personas adolescentes son aquellas que no son niñas propiamente, es decir, que están dejando atrás la etapa de la niñez, pero que tampoco son adultas, de modo que es ese periodo de transición, de maduración y de crecimiento que ubican incluso desde los 10 años en algunas ocasiones y hasta antes de los 10, bueno, para efectos médicos, físicos y biológicos puede darse hasta los 19, pero para efectos meramente jurídicos vamos a decir que es hasta antes de cumplir los 18 años de edad, porque en México, una vez que cumplimos 18 años de edad, somos personas adultas que tenemos que responder por las decisiones que tomamos, que tenemos que tener en cuenta un proyecto personal de vida que vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, lo importante es que sepamos que las y los adolescentes son aquellos niños que van dejando, bueno, ya no niños, sino que van dejando atrás esa etapa de la infancia y que entonces empiezan a sufrir cambios. Es la época de las grandes transformaciones para las personas. Transformaciones que implican, desde luego, cambios físicos, cambios fisiológicos, el tema de las hormonas, cómo empieza a evolucionar o a desarrollarse, el tema de los caracteres sexuales secundarios, pero particularmente el tema psicológico. Como se ha hablado ya, seguramente acá lo habrán abordado, el tema del desarrollo progresivo de la personalidad. Y entonces, ¿cómo nos vamos haciendo personas autónomas? ¿Cómo nos vamos construyendo como personas más conscientes de lo que hacemos, de las repercusiones que tienen nuestros actos, nuestras decisiones, etcétera? Y entonces, bueno, pues para efectos legales vamos a decir que una persona adolescente en este país es aquella, porque así lo marca la Constitución, que tiene desde 12 y hasta menos de 18 años para efectos legales. Pero una persona adolescente, insisto, podemos encontrarla desde los 10 años. Magistrada, ¿qué pasa cuando un adolescente tiene contacto con el sistema de justicia en México en general? Fíjense que, como ya lo expliqué brevemente, es una etapa de transición, de modo que esa transición requiere que se activen los mismos mecanismos de protección reforzados que hay para la niñez. Si nosotros recordamos los compromisos asumidos por nuestro país en el ámbito internacional, por ejemplo, cuando suscribimos la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, recordaremos que nos obligamos a generar todas aquellas condiciones, todas aquellas normas jurídicas, todos aquellos criterios, todas aquellas pautas, todos aquellos mecanismos que nos permitan particularmente ir protegiendo e ir acompañando a esas personas que están creciendo, que están en ese proceso evolutivo donde van a llegar a tomar sus propias decisiones. De modo que pasa como con las niñas y los niños, tenemos que activar protecciones específicas para la adolescencia, desde luego enfocadas a sus necesidades particulares. Por ejemplo, se habla de la escucha activa, ¿no? En un niño o en una niña muy pequeños tal vez no sea factible, pero entre más van creciendo estas herramientas que tenemos a la mano, las personas que juzgamos tienen que irse desenvolviendo
o tienen que ir permeando de mejor manera para proteger a esas personas. De modo que el ordenamiento y los criterios jurídicos que se van adoptando tienen que irles protegiendo en esa etapa porque todavía consideramos que es una etapa que amerita una protección especial porque no son personas adultas, no tienen que responder por completo de esos actos, no tienen que enfrentar ciertas consecuencias jurídicas, sino que, digamos, van acompañados o arropados por todos esos mecanismos de protección, por ejemplo, la suplencia de la queja deficiente, los ajustes razonables que si bien vienen del discurso o de la doctrina de las personas con discapacidad, bueno, pues también los aceptamos en otros ámbitos para cuando advertimos una discriminación, una desventaja, una desigualdad que ponga a alguna parte en una especial situación de vulnerabilidad, generemos condiciones para ponerles, voy a decirlo de manera muy coloquial, el piso parejo, es decir, para que una vez que advertimos una enorme brecha de desigualdad, ¿no? Por cualquier caso, en este caso por cuestión de la edad, bueno, pues cerremos esa brecha de la desigualdad y generemos las condiciones más parejas posibles para que esas personas, en su caso, intervengan en un juicio, se vean defendidos sus derechos, sus intereses, sus libertades, cuando ello es necesario en un litigio. ¿Cómo se garantiza el interés superior de niñas, niños y adolescentes? Bueno, en este caso, de adolescentes cuando tienen este contacto con la justicia. Pues precisamente, ya lo he mencionado, activando todas estas protecciones, estas medidas, estos ajustes razonables donde, insisto, advertimos quienes juzgamos, las personas juzgadoras, notamos que hay una desigualdad, una asimetría, una situación particular de vulnerabilidad. ¿Qué nos toca hacer si hemos advertido esta asimetría? Bueno, pues nos toca tratar de cerrar la brecha, nos toca tratar de generar condiciones más parejas, de modo tal que yo le dé un empujoncito a la parte que está en situación más desventajosa, de modo tal que si no logro poner en una situación de absoluta igualdad a las partes, sí genere condiciones más parejas para que puedan participar en un juicio, para que puedan intervenir y ser escuchadas o escuchados, para que puedan activarse ciertas protecciones, etcétera. También es importante destacar, identificar estereotipos que también hay en contra de los adolescentes, ¿verdad? Así es. Fíjense que yo creo que aquí ya podemos irlo vinculando con los temas de género, ¿no? Ya hablamos de cómo la adolescencia es esta etapa entre la niñez y la adultez por la que vamos a pasar todas las personas y es una época de tremendas incertidumbres, ¿no? Nos preguntamos quiénes somos, hacia dónde vamos, aquellas viejas preguntas que siempre nos han acompañado a lo largo de la historia. Y entonces, conforme vamos creciendo, bueno, pues vamos requiriendo que alguien nos vaya encauzando dentro de ese desarrollo, que nos vaya poniendo límites, que nos vaya poniendo, que nos vaya dando ciertos cauces y la ley no es la excepción. La ley nos va a dar cauces legales para que siendo personas adolescentes, desde luego convivamos de manera pacífica, respetuosa, incluyente, etcétera, de modo que entonces la ley desde luego tiene un gran impacto en las personas adolescentes. ¿Por qué? Porque como ocurre con cualquier otra persona, la ley está llamada a, digamos, de alguna manera disciplinar nuestra convivencia cotidiana, a poner reglas específicas de cómo podemos convivir, cómo podemos desarrollar nuestras libertades, nuestros derechos, etcétera. Y esto lo voy a enlazar con el tema del género, porque si tenemos presente o si recordamos que la categoría del género es una categoría que últimamente hemos puesto sobre la mesa para advertir desigualdades históricas y estructurales entre hombres y mujeres, pero que no derivan de una cuestión meramente biológica. Es decir, nacimos hombres o nacimos mujeres con ciertas características físicas y biológicas, pero acá lo relevante es que a partir de esas diferencias físicas y biológicas, socialmente hemos construido o hemos atribuido a esa, digamos, a esas personas por virtud del sexo con el que nacieron ciertas condicionantes y entonces es cómo las vamos educando,
cómo las vamos formando, socializando, construyendo para que se hagan seres sociales. Y entonces a mí a través del género me condicionan o se generan de mí ciertas expectativas de cómo si yo nací mujer tengo que ser femenina con todos los estereotipos que esto trae consigo, o como un hombre, un varón que nació con ciertas características físicas y biológicas al momento de su desarrollo, tiene que irse condicionando o tiene que irse construyendo desde lo masculino. Entonces, particularmente la adolescencia es una etapa crucial porque esta categoría del género que nos va a acompañar toda la vida, y les pido, le pido a la audiencia de repente que reflexione un poco de cómo la categoría del género nos acompaña, por ejemplo, desde antes de nacer en los baby showers o en estas fiestas, ¿no? Donde o todo es azul y de campeones y de pelotas, o todo es rosa y de princesas y de flores. Y entonces todo este condicionamiento social va impactando nuestra evolución como personas. Pero particularmente cuando llegamos a la adolescencia, que es la época donde nos empezamos a preguntar qué vamos a hacer de nuestra vida, qué queremos, qué no queremos, donde empezamos a desarrollarnos en ocasiones con las personas del sexo opuesto, cuando empezamos a desarrollar estas inclinaciones o este gusto de con quién quiero salir, con quién quiero relacionarme afectivamente, sexualmente, empieza este tema del despertar sexual, etcétera. Por eso decimos que cuando esto despierta, pues en realidad el género, que lo hemos traído siempre, tiene un impacto muy significativo, porque es ahí donde yo, con todas las herramientas, con toda la información que a mí ya me dieron a lo largo de toda mi vida, voy a empezar a tomar decisiones muy relevantes. Por ejemplo, ¿quién va a ser mi pareja? Si es que voy a tener una pareja, en qué condiciones voy a tener una pareja, si voy a permitir que esa pareja me cele de manera, de repente hasta tóxica o enfermiza, si voy a permitir que, por ejemplo, el novio o la novia me revise las redes sociales, las contraseñas, cómo empiezo a convivir en el espacio público, la forma en que me visto, si mi minifalda es muy corta, si mi escote es muy pronunciado, si puedo hablar o no con ciertas personas, si se vale que salga o no a cierta hora en la noche, si tomo o no tomo, si, etcétera. Y entonces vean cómo tiene una relación indispensable que de repente no hemos tenido el cuidado de enfatizar toda la importancia que tiene, porque todos esos estereotipos y esos roles de condicionamiento de cómo tengo que ser, pues digamos que van a cuajar, si me permiten la palabra, se van digamos, a enraizar por completo en la adolescencia. La adolescencia entonces es una etapa crucial para aproximarnos a los temas de género, porque ahí es a donde a las y los jóvenes tenemos que decirles, mira, hay que aspirar a otras formas de relacionarnos, se vale relacionarnos de maneras más sanas, más productivas, más provechosas, cero violentas. Alguien que te quiere no te pega, alguien que te quiere no te anula, alguien que te quiere no te hace sufrir, etcétera. Porque precisamente la adolescencia, digamos, es el gran laboratorio de cómo vamos a seguir generando otro tipo de relaciones en nuestra vida adulta. Y entonces esas relaciones de noviazgo, de amistades, etcétera, de alguna manera nos preparan para nuestra vida adulta y por eso me parece que el género es un tema relevantísimo del cual hay que hablar en la adolescencia, porque es ahí donde las y los adolescentes tendrían que tener toda esta información, qué tan útiles son o no estos roles o estereotipos, qué tan provechosos, qué tan benéficos han sido para más de la mitad de la población que somos las mujeres, cómo ha impactado de manera positiva o negativa. Porque fíjense que a los hombres tampoco les va bien con este tema de los roles y de los estereotipos, particularmente en la adolescencia. Un hombre que es muy hombre, que tiene que ser muy viril, por ejemplo, entre más viril es, menos tiene que parecerse una mujer. Y entonces es ahí, en esa etapa especial,
donde los hombres empiezan a no llorar, empiezan a no mostrarse emocionales, empiezan a anular esa parte importantísima de su personalidad, que es este tema pues emocional, este tema de mostrar fragilidad, etcétera, etcétera. Solo por darles un dato bien interesante hablando de adolescentes. Fíjense que de 15 a 25 años se suicidan 4 veces más los hombres que las mujeres. Y entre otras cosas, los estudios nos muestran que obedece a dos grandes factores. Primero, a que a los hombres, sobre todo a esa edad, no les permitimos mostrarse vulnerables producto del impacto que tienen los roles y de los estereotipos de género, pero además no les enseñamos a pedir ayuda. Y entonces están aprisionados en ese rol de la masculinidad tan hegemónico, tan tóxico, tan rígido, tan concentrado, ¿no? Yo entre más hombre sea, menos debo parecer a una mujer. Y por lo mismo, pues tampoco les va nada bien. Entonces, tenemos que notar que hay una conexión ineludible, particularmente en esta etapa de la adolescencia, para que las y los adolescentes tengan mejores herramientas. De por sí es una etapa difícil, ¿no? Nos empezamos a cuestionar todo, la autoridad de la mamá, del papá, del maestra, del maestro. Todo lo empezamos a cuestionar, empezamos a construirnos como personas, empezamos a darnos cuenta, a ser conscientes de esos ejemplos que hemos recibido en casa, en la escuela, con las amistades, etcétera. Y entonces es el momento en que empezamos a tomar grandes decisiones para nuestra vida. Magistrada, ¿qué le recomienda usted a los jóvenes que nos están viendo de qué pensar, qué hacer para en un futuro no tener problemas con la justicia en general, no verse involucrado a lo mejor en una cuestión penal, en una cuestión familiar que lo lleve a otra situación? Fíjense que particularmente en estos ámbitos, ¿no? Conforme vamos desarrollándonos y creciendo en sociedad, se nos van dando reglas o pautas de conducta, que algunas son hasta morales, pedir las cosas por favor, dar las gracias, esperar nuestro turno a que nos toque, etcétera. Pero acá lo importante es, si es que nos cuestionamos, porque es la etapa de los grandes cuestionamientos, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, pues que entendamos a grandes rasgos que la ley tiene sentido, que seguir ciertas reglas, desde luego algunas hay que cuestionarlas y hay que, ¿no? Incluso interpelarlas, ¿por qué tienen que ser las cosas así? Entre otras cosas, los grandes cambios a lo largo de la humanidad han sido porque alguien se ha cuestionado por qué esto tiene que seguir así. Pero que hay otras, por lo menos las mínimas reglas de convivencia, de conducta, de respeto, que tenemos que respetar o que tenemos que asumir como propias en un compromiso personal, precisamente para garantizarnos una convivencia pacífica, respetuosa, fructífera y provechosa, ¿no? Que incluya a todas las personas, incluso a la que se viste diferente, a la que piensa diferente, a la que tiene una religión distinta, a la que tiene una expresión de género diversa, es decir, aquella que se muestra diferente a cómo nos mostramos la mayoría. Por ejemplo, aquel hombre que de repente dice, bueno, mi expresión de género, la forma en cómo yo quiero ser aceptada o aceptado por la comunidad, no es la heteronorma, no hablamos de una composición binaria, cis heteronormativa, porque parecería que solo hay dos extremos válidos para ser personas, ¿no? Si nacimos mujeres y somos femeninas y si nacemos hombres y somos masculinos, cuando en realidad hay múltiples posibilidades de asumirnos, de expresarnos y de mostrarnos frente al mundo. Entonces acá lo principal es que entendamos que las normas que generan respeto para todas y todos vale la pena apostar por ellas y apropiarnos de ellas, es decir, que formen parte de nuestro compromiso de vida. Porque en la medida en que yo tenga la capacidad de reconocer en la otra persona la valía, la dignidad, todo lo que entraña ese valor como persona, bueno, pues entonces yo respetaré la forma en cómo se viste, la forma en cómo actúa, siempre y cuando, desde luego, y volvemos al gran tema, ¿no? ¿Dónde empiezan los límites de mis derechos? Bueno, pues donde empiezan los derechos de las demás personas. Entonces,
yo tengo que respetar y entonces eso a la larga podría garantizarme no tener cierta problemática frente a las normas jurídicas. Pero también tengo que ser consciente de que no solo se trata de ese respeto elemental, sino que además tengo que generar condiciones óptimas para que ello sea una realidad. Y entonces de repente, bueno, pues me toca no participar en el chat de WhatsApp donde mandan mensajes con imágenes de contenido sexual no consensuadas, sepan que es delito, por ejemplo. Me toca respetar a las compañeras que no quieren que llegue y las toque porque no se les hace cómodo. Y entonces no se vale toquetear a la compañera o al compañero, no se vale gritarle a la muchacha que va caminando, por más que me hayan enseñado que es un piropo y que ella se siente cómoda y que hasta halagada se debería de sentir por un piropo, en realidad no es así. Y entonces vean cómo todo va siendo un tema, por un lado, de conciencia, de cómo estamos conscientes de nuestro valor, de nuestra dignidad, de la dignidad de las otras personas, y va siendo un tema de respeto. Yo en la medida en que respete a las demás personas, bueno, pues razonablemente me voy a evitar múltiples problemáticas que tengan que ver con las normas jurídicas, ¿no? Ese sería como mi primer gran consejo o la primera gran aproximación acerca de esto. ¿Algo más que desea agregar? Pues fíjense que a propósito de estos temas de género para las y los adolescentes, es importante que en esta etapa de los cuestionamientos, que en esta etapa donde tenemos tantas dudas y todo ello, primero que aprendamos a pedir ayuda. Muchas veces no nos han enseñado a buscar ayuda, se vale buscar ayuda. Hay páginas oficiales, por ejemplo, donde si tú eres el hombre que estás generando agresión, porque tal vez no te enseñaron otra forma de convivir, porque tal vez lamentablemente en casa no viste otro ejemplo, bueno, pues se puede buscar ayuda. Hay que canalizar esa ira, esa rabia, los temas de género, sobre todo los crímenes de género, ¿no? Estoy hablando del feminicidio, de la violación sexual, etcétera. Se dicen que tienen un componente de dominio, es decir, que alguien los hace porque puede imponerse por encima de la otra persona. Generalmente, ¿no? Tradicional e históricamente, un hombre con una mujer donde puede violarla, donde puede matarla, porque tradicionalmente se le ha enseñado que puede disponer de los espacios de la libertad de esa mujer y si la mujer de repente sale de esos espacios, bueno, pues vienen los mecanismos de control. Entonces, si ustedes fueran hombres adolescentes que están en un escenario de estos, se vale pedir ayuda, se vale acercarse a gente especializada, se vale buscar opciones específicas y si somos mujeres, bueno, pues también se vale pedir ayuda, ¿no? Hay que dejar atrás estos espacios de sacrificio y de yo aquí tengo que aguantar la cruz que me tocó vivir, sino que busquemos desde la adolescencia espacios libres de violencia que nos garanticen una vida plena para todas las personas. Magistrada, muy amable, muchas gracias. Un gusto estar por acá. Gracias. Así concluimos esta entrevista con la magistrada sobre este importante tema de género y adolescencia. Gracias por su atención. Continuamos en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación.